Hola, muy buen día, bienvenidos a este tercer video de la introducción a Java. Vamos a ver el día de hoy las estructuras de control. Además de eso, pues vamos a ver el tipo de variable booleano y, bueno, información sobre los array lists. Estos dos temas extra a las estructuras de control, pues nos va a ayudar a entender todas las posibilidades que tenemos con las estructuras de control. Ahora, claro, ¿qué es una estructura de control? Pues si ustedes han escuchado por ahí los if, do while, for each, while a solas. Entonces, vamos a ver cómo se comportan estos con los tipos de variables booleanos y los array list. Al igual que con métodos de clases, por ejemplo la clase de string, como lo platicamos antes, que string tiene sus propios métodos. ¿Por qué? Porque en realidad es una clase. Al menos con la palabra mayúscula, ¿verdad? La letra mayúscula al principio. Entonces, para declararlo del tipo booleano, obviamente, voy a llamar mi variable testBool para hacer las pruebas en esta clase. New, bueno, aquí. Puedo establecerle directamente el valor desde esta parte. Eh, Creo la variable y lo inicializo con el true. Ahora, para imprimirlo, pues simplemente un system.out.println y directamente el nombre de la variable testBool, punto y coma, y ejecuto. Si se fijan, pues es el mismo valor que está acá. Si guardo e intento ejecutar otra vez, bueno, pues entonces cambia a false. Y ahora, el beneficio de aquí es que puedo utilizar operadores desde esta parte. Yo primeramente quiero validar esta variable va a almacenar si 0 es igual a 0. Aquí yo le estoy preguntando con un operador ya directamente. Si se fijan, es algo interesante de esto, que puedo yo preguntar directamente desde aquí si es igual. Entonces 0 es igual a 0 es verdadero. ¿Qué pasa cuando yo le pregunto si 0 es igual a 1? Pues se convierte en false. ¿Qué pasa cuando yo utilizo o que quiero validar si en realidad es diferente? Aquí yo le pregunto, voy a almacenar el true or false. Del 0 es diferente de 1. 0 es diferente de 1 es verdad. Entonces debe de dar, perdónenme, el true. Y si yo pregunto, pues ahora sí directamente 0 es diferente de 0, false, ¿no? Eso es falso. Es decir, son iguales, no son diferentes. Eso es el, las diferencias en los operadores que puedes obtener con esto. Ahora, claro, ¿qué pasa cuando yo quiero validar más de una cosa? Entonces necesito utilizar el valor de ampersand, doble ampersand, y le pregunto si 0 es, bueno, 1 es igual a 1, por ejemplo. Entonces, el operador de ampersand, este doble operador, hace como un AND, es decir, valida que esto sea verdadero y esto verdadero. Si no son verdaderos los dos, entonces se convierte en false. Vamos a ver cómo trabaja esto. Perdónenme, se me olvidó guardar. Entonces, esto es verdadero y esto es verdadero. ¿Qué pasa cuando alguno de los dos es falso? Por ejemplo, yo sé que 1 no es igual a 2. Entonces guardo, ejecuto y esto es falso. Y ahora, la contraparte, puedes utilizar el OR. Es decir, si alguno de los dos es verdadero, por ejemplo, este es verdadero y este yo sé que es falso, 8 por ejemplo, si lo trato de ejecutar, pues me va a salir true. ¿Por qué? Porque estoy validando que alguno de estos sea verdadero. Como este es verdadero, el de la derecha es verdadero, pues entonces sí se imprime directamente el true. Y hay muchas maneras de jugar con los valores booleanos. Continuamos ahora con la primera estructura de control, que va a ser un if. Perdónenme, claro, tiene que ser en minúsculas. Va a ser con un if, y lo que va a hacer el if, bueno, la traducción de inglés es ejecutar cierto código siempre y cuando algo sea verdadero. Entonces aquí yo le voy a colocar ya directamente un valor true, y esto lo que va a hacer, lo que les había mencionado, es imprimir lo que se encuentre aquí. Por ejemplo, aquí lo voy a escribir: estoy dentro del if, y para que ya no me aparezca esto, bueno, lo puedo eliminar, ¿ok? Guardo los cambios y ejecuto. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, te dice que estoy dentro del if. Si no sucede eso, bueno, pues entonces no se va a ejecutar nada. Y ahora, ¿qué puedo hacer si yo tengo una validación ahí dentro de ese if, pero si no se cumple, quiero hacer otra cosa?
Bueno, ustedes pueden colocar un else y voy a copiar este shout y lo voy a pegar aquí y decir de que, bueno, estoy en el else. Ahí está. Cuando esto es falso, ustedes pueden colocar un operador aquí, por ejemplo, si 0 es igual a 1, preguntan si 0 es igual a 1, pues entonces sabemos que esto es falso y va a entrar al else. Un ejemplo, podemos ver un ejemplo con los strings. El string, perdónenme, voy a tener una variable del tipo string que se va a llamar nombre y le voy a establecer ya directamente mi nombre desde ahí. Y aquí yo lo que voy a utilizar es el mismo operador, pero con la estructura de control, pero ahorita vamos a ver una clase directamente desde los strings. Aquí voy a utilizar mi variable nombre y le voy a preguntar con equals, equals, ahí está. Si ustedes ven las ayudas que da aquí el IDE, me dice que puedo utilizar un método que se llama equals, que le vas a colocar tú un string y vas a validar si un objeto en realidad, pero ese objeto va a validar si es el mismo que tú tienes ahí y te devuelve un booleano. Entonces ya directamente todo esto se puede convertir en true o en false, dependiendo si le estás metiendo o si estás validando lo mismo. Por ejemplo, Luis F, yo sé que Luis F es diferente a Luis, entonces yo quiero utilizar aquí un system y estoy dentro de lives, y si no, else, pues también esto quiere decir que no son los mismos strings, y esto son los mismos. Ok, guardo, ejecuto y sabemos que no son los mismos strings. ¿Por qué? Porque valida si nombre es lo mismo que esto, que si contiene lo mismo. ¿Qué pasa cuando lo ejecuto nuevamente? Ahora con el string similar, bueno, pues en realidad son los mismos strings. Y así con la clase string puedo utilizar también, por ejemplo, not, validar si es not empty o si es blanco, perdónenme, si es blanco, por ejemplo, is blank. ¿A qué se refiere con esto? Si el string está lleno de puros espacios. Si es así, bueno, pues contiene espacios, y si no es así, pues no contiene espacios. Guardo, ejecuto y ahí está, contiene espacios. Y si no, bueno, pues no contiene espacios. Un último validación puede ser, siguiendo con la estructura de control del if, habíamos hablado también o mencionado que podemos validar todavía algo más. Es decir, yo sé que o es una cosa u otra, pero ¿qué tal si quiero validar si es una cosa o si es otra cosa y además otra condición todavía? Por ejemplo, en este caso, bueno, yo voy a mover tanto la consola. Aquí, si es verdadero, bueno, pues entonces entra aquí. Si no es verdadero y es verdad lo que está acá, entonces va a entrar a esta parte. Y si no es ninguna de los anteriores, pues al final se va a ejecutar esto. Pero si quiero hacer una segunda validación, como en este caso, yo quiero validar si es vacío, si es empty. Perdónenme, claro, tengo que utilizar nombre.isEmpty. Y bueno, esto quiere decir que el string está vacío. Es diferente espacio a vacío. Ok, entonces yo le quito esto y guardo y ejecuto. Bueno, en realidad pues no contiene ningún espacio. Yo voy a pasar directamente para ejecutar. Esto va a ser false, entonces va a ir directamente a este. Y si esto es falso, bueno, pues entonces va a entrar acá. Obviamente el string que está vacío no contiene nada. Y ahí está, el string está vacío. Aquí está, que no contiene nada. No tiene nada. ¿Y qué pasa cuando es nulo? Bueno, pues muy posiblemente algún error por ahí. Ahí está, es verdad, algún error. Entonces tienen que ustedes hacer validación de eso. Muy bien.
Ahora vamos a ver la estructura while y do while, son diferentes. Vamos a ver primeramente while. Aquí lo que va a hacer es una iteración, perdónenme. Aquí lo que va a hacer es una iteración de código, una iteración de instrucciones de código que tú le coloques dentro de las llaves hasta cierta cantidad de veces, hasta que se cumpla cierta condición. Por ejemplo, yo voy a ejecutar esto siempre y cuando, por ejemplo, nombre.equals y un string, que yo sé que esto se va a ejecutar siempre y cuando el nombre contenga a Luis. Evidentemente esto yo sé que es un while true, entonces vamos a ver qué es lo que pasa con un system.out.println print line y bueno, pues va a ser estoy en el while, por ejemplo, while, control S, punto y coma, guardo cambios y ejecuto. Ya puse pausa aquí en la consola. Si continuaba, pues iba a ser muchas más iteraciones. Si se fijan, aquí hay un chorro de iteraciones que hizo. Evidentemente, pues aquí uno de los mayores eh, beneficios de esto es que puedes iterar hasta cierta cantidad de veces o hasta que tú lo decidas. Por ejemplo, con un entero puedo hacer un index de comenzando por cero. Y este index, bueno, pues yo voy a recorrer este while hasta que el index sea, por ejemplo, que sea menor a 10, por ejemplo. Y bueno, pues para ver en qué posición me encuentro, voy a utilizar concatenar el index para ver hasta dónde está. Obviamente, por cada iteración, pues aquí nada más va a entrar al menos un chorro de veces, al igual porque yo sé que esto va a ser true. ¿Y cómo le hago para sumarle o incrementarle al index cada iteración? Bueno, pues pueden decirle al index más, un operador. Este es el operador más, que lo que va a hacer es sumarle 1 cada vez que pase por esa línea. Entonces ejecutamos y aquí en mi consola ya estoy viendo que se ha ejecutado de la posición 0 hasta 9. Obviamente contando el 0 pues ya son 10 posiciones, entonces cumple lo que mencionamos. Y si se fijan, también acabo de agregar el import de scanner y vamos a ver ahora el do while, por ejemplo. Miren, bueno, el index lo voy a dejar, pero voy a utilizar el do while. Voy a mover la consola tantito, por aquí está bien. El do while, esto es así. Voy a hacer un código, voy a entrar y voy a hacer el código hasta que se cumpla una condición que va a ser, por ejemplo, que el index sea igual a 1, que voy a tratarlo como opción. Y aquí lo que voy a hacer es preguntarle con el escáner al usuario. Ya tengo aquí el código para pedirle, entonces lo que voy a hacer es preguntarle por opción si quiere continuar o no. Dejen pegar aquí el escáner, que este es un escáner normal. Bueno, ya no ocupo el string, el index. Ahí lo vamos a dejar porque lo vamos a utilizar como una opción. Opción. ¿Ok? Y aquí ahora sí vamos a pedirle bueno, primeramente el mensaje system.out.println y le vamos a preguntar: ¿quieres continuar, por ejemplo, dentro del do while? Esto es un ejemplo, esto puede utilizarse de muchas maneras. Y pues obviamente hay que pedir el número. Sería con el number punto bueno, sería así, number punto next line con el escáner punto y coma. Obviamente este valor pues lo vamos a tener que almacenar en la variable number.nextLine. Bueno, y la opción, perdónenme, esta sería la opción, ahí está. Le estoy agregando el valor del number. Ah, claro, aparece un error porque eso es para el string y para un entero pues sería nextInt. Siguiente entero, ahí está. Punto y coma.
Y ahora, si se fijan, hay una diferencia entre while y el do while. El while entra a... No, perdónenme, el while, el que vimos anteriormente, no entra cuando la condición es falsa. Y aquí en el do while se ejecuta una iteración y se pregunta si esto se le puede llamar bandera, si la bandera de opción es, o si esto es verdadero o falso. Entonces, si se fijan, hay una diferencia entre el while y do while. El while no entra si la condición no es aceptable y el do while entra al menos una vez y si ya esta bandera ya no, esta flag ya no es válida, pues no se ejecuta. Si sigue siendo válida, pues entonces continúa. Entonces, si esto es while, sí, bueno, uno obviamente hay que especificarle aquí. Uno seguir, y cualquier otro número, por ejemplo cero, pues salir, ¿ok? Entonces yo guardo y vamos a ejecutar. Aquí está, aquí ya me está preguntando a mí, ¿quieres continuar dentro del do while? Sí, se ejecuta otra vez. Obviamente ya ustedes pueden ver la implementación que pueden hacer. Y bueno, me pregunta nuevamente, ¿quieres continuar? Bueno, sí. Supongamos que aquí yo estoy llenando a lo mejor registros o valores, etcétera, etcétera, y ya no quiero continuar, pues presiono cero y ahí está. Ya se sale del do while y ya no me volvió a imprimir el mensaje. ¿Ok? Bueno, se puede ver también mucho mejor si ustedes colocan después de esta estructura o un mensaje diciéndole, bueno, ya estás afuera, por ejemplo. Gracias por llenar los datos. No sé, por ejemplo, punto y coma, sales, ejecutas, perdónenme, 1, 1, 1, 1, ya no quiero continuar, 0 o cualquier otro número, 0, gracias por llenar los datos, es todo. Bien, vamos a continuar ahora con los array lists. Los array lists es un tema muy importante ya que se utiliza siempre en Java. En este caso, bueno, como su nombre lo dice, se comporta al igual que un array y como una lista también. Entonces, vamos a importar. Recuerden que con letra mayúscula por lo general son clases aquí en Java. Entonces, importo array list y aquí entre los diamantes me está pidiendo el tipo de dato que va a contener esta lista. Si ustedes crean una clase llamada alumno, pueden importarla aquí y cada objeto de la lista pues va a heredar o va a ser, o tiene más bien, tiene que ser del tipo alumno, con sus atributos y con sus métodos. Pero en este caso, para efectos de este video, pues solamente voy a utilizar la clase string. Mi array list se va a llamar alumnos y lo voy a inicializar como new array list. Bueno, claro, si no le especifico, ahí está, array list. Y nuevamente entre los diamantes le coloco string, punto y coma al final. Listo. Y ahora, mi objeto alumnos, que es del tipo ArrayList, pues ahora ya heredó los métodos que son de ArrayList. Por lo tanto, puedo utilizar, bueno, claro, alumnos, ahí está. Puedo utilizar métodos de esta clase, que uno de ellos es el punto .at, ahí está. Me solicita un string como parámetro, porque le estoy especificando ahí arriba en los diamantes que la clase es de string. Y bueno, pues nada más, ¿no? Aquí lo correcto pues sería agregarle un nombre, punto y coma, ¿verdad? Hasta ahí todo bien. Ahí se va a agregar a la posición disponible de la lista. En este caso sería la posición 0. Si ustedes tienen acá arriba en los diamantes una clase llamada alumno, empleado o algo por el estilo, pues pueden instanciar directamente aquí un nuevo objeto, por ejemplo su constructor alumno, y estaría utilizando el constructor del alumno, bueno, de la clase alumno, por ejemplo, y aquí pues ya todos los parámetros que requiere. Bueno, los parámetros que en realidad van para ser atributos, ¿verdad? Los parámetros del constructor que en realidad van a establecer los valores de los atributos. Luis, edad, 22 posiblemente, etcétera, etcétera, ¿no? Yo voy a quitar esto porque solamente está pidiendo un string y en este caso yo le voy a colocar como mi primer alumno Luis. Y ahora claro, este ejemplo se ve mucho mejor eh, con varios objetos guardados, en este caso varios strings de la clase string, no valores primitivos, sino la clase directamente string.
Y puedo yo utilizar, por ejemplo, el system.out.println para imprimir algún valor de aquí, pero claro, no me puedo ir como alumnos, ¿no? Alumnos así nada más, bueno, pues posiblemente sí, vamos a ver qué es lo que nos imprime. Ahí está, me imprime esta lista, pero ¿qué pasa cuando yo quiero específicamente uno? Puedo yo decirle con el método get con un get index, por ejemplo, yo quiero la posición 0 de aquí. Bueno, ¿qué pasa con el ejecuto? Bueno, no guardé, perdónenme. Solamente se imprime el primer alumno que se guardó. ¿Qué pasa cuando yo quiero la posición número 1? Me falta guardar. Ahí está, me imprime esta segunda posición. Si yo quiero la última, que es la posición 2 en este caso, porque recuerden que aquí sí se toma en cuenta el 0, pues ahí está, Alan, que es el último que se agregó. Bien, ahora, para terminar con las estructuras de control, voy a cerrar esta consola. Y voy a quitar esto. Para las estructuras de control existe una que también se utiliza mucho, que es el for o el for each. Aquí directamente vamos a ver el for each, pero un for es de manera similar. El for each lo que va a hacer es recorrer toda la lista que le especifiques. En este caso va a ser un array list en nuestro caso. Y aquí yo le puedo colocar string y alumnos. Hasta ahí todo bien, ¿verdad? Ahora, claro, este es del tipo string, alumnos, pero me falta nombrar, al menos en este caso, nada más alumno. Alumno. Bueno, de hecho, así le estamos diciendo que va a recorrer nuestro objeto alumnos, que en realidad es un array list. Pero hay que nuevamente indicarle que por cada index, que por cada espacio vas a obtener todo un string. Si tú tuvieras una clase alumno aquí escrita, alumno con mayúscula, aquí escrita, pues entonces le colocas alumno y por cada alumno sería el nombre de alumno así en singular. Pero en este caso, como la clase es string, para facilidad, bueno, pues nada más le coloco string alumno y 2 puntos. ¿Ok? Muy bien. ¿Y cómo sería si tuviera acá alumno? Bueno, pues nada más alumno y es todo. Ok, string en este caso. Y bueno, pues por cada alumno, pues yo lo que voy a hacer es imprimir a alumno. Muy bien. Ejecuto, bueno, primeramente se guarda, se ejecuta, vamos a ver. Y ahí está, por cada espacio se hizo la impresión, se obtuvo el alumno. Pero si se fijan, a diferencia del get con el system.out, aquí ya el alumno se guarda en la variable temporal esta, de string alumno. Esta variable solamente trabaja aquí. Bien, y en el otro caso, este es el for each, que bueno, pues es el que me va a recorrer toda la lista sin preguntar hasta qué posición o sin preguntar que sí o que no. Pero, ¿qué pasa cuando yo le quiero especificar hasta una parte? Por ejemplo, pues puedo utilizar el for normal. Vamos a explicarlo una vez. Aquí el for normal, en sus parámetros, lo que vas a colocarle es una variable index. En este caso, con la letra i es suficiente. Es lo más común en el for. Y luego vas a utilizar el punto y coma. Esa i se acaba de crear aquí. Solamente va a funcionar dentro de este for. Y vas a decir que solamente vas a recorrer hasta que sea una posición menor que 3, por ejemplo. Punto y coma nuevamente. Y por cada iteración o por cada vuelta que le dé al for o a la lista que nosotros le digamos, pues va a sumar más 1. Ah, claro, aquí me sale un error porque la i no se ha creado. De hecho, no le he especificado ningún tipo de variable. Ahí está, int y igual a 0. Bien, y aquí lo que puedo hacer es con un south, con un system.out.println, lo que puedo hacer es alumnos.get y bueno, pues con el get, pues evidentemente me pide un index y ahí está. Bueno, voy a quitar esto. Voy a quitar esto para diferenciarlo. Bueno, lo voy a comentar para saber diferenciar. Ahí está. Y bueno, punto y coma aquí me falta, ¿verdad? Muevo la consola y si se fijan es totalmente lo mismo.
¿Qué pasa cuando yo le recorto aquí o le digo que se recorra menos posiciones? Pues entonces nada más me imprime las primeras dos. ¿Qué pasa cuando nada más quiero que sea hasta un movimiento? Pues sería una iteración y me imprime el primer alumno. Entonces, pues yo creo que el video lo dejamos hasta aquí. Espero haber explicado esta parte, que la hayan comprendido. Claro que cualquier duda me lo pueden comentar y nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias.